semana pasada le hablábamos de la detención del periodista Rafael León y su imputación por terrorismo, esto en Veracruz, pues periodista conocido como La Fita León, que se dedica a la información de la nota roja y de acuerdo con lo que se tiene documentado por la organización Artículo 19, la materia, digámoslo así, de la imputación tiene que ver con su propia labor periodística, con los trabajos de difusión de noticias relacionadas con la nota roja, lo cual pues es desde luego un signo que hay que pues ponerle toda la atención, es un llamado, es una bandera roja, como usted le quiera llamar, respecto a estos procesos que hemos estado viendo en los últimos días en contra de periodistas. El pasado viernes hablamos con el periodista poblano Rodolfo Ruiz de Consulta, también quien justamente nos hablaba de su vinculación a proceso por una causa que empezó en el gobierno del ya fallecido Luis Miguel Barbosa Huerta y que ahora, 5 años después, se reactivó y que finalmente le ha llevado a este proceso que está enfrentando en este momento en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Saludo esta mañana a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, para hablar de estos temas. Leopoldo, buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Leopoldo, estamos terminando el año con estos casos. Vimos con mucha preocupación la alerta que emitió Artículo 19 en torno a la situación de Rafael León Segovia, este periodista que fue detenido en Veracruz y que está enfrentando un proceso o que ha sido imputado o mantiene acusaciones por terrorismo. ¿Cómo sucedieron las cosas según lo que ustedes han podido documentar? Pues mira, Manuel, lo detienen la mañana del 24 de diciembre, precisamente con estas imputaciones que pues la propia Fiscalía ha señalado públicamente: terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad. Tenía una orden de aprehensión, eso llama mucho la atención porque lo conducen al proceso de esta manera, pues prácticamente porque un juez, el juez de control, consideró que había un peligro de fuga o había alguna otra situación que podía no garantizar su conducción al proceso. Su defensa se hace presente, su defensa particular en dicha audiencia inicial, le leen los hechos, las imputaciones y bueno, pues solicita bueno, ni siquiera la tienen que solicitar, es prisión preventiva oficiosa, es prisión preventiva automática por el tema del terrorismo, ¿no? Entonces, prácticamente con todo lo que ha pasado en los últimos años, Manuel, en la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, pues damos cuenta de que esto pues se utiliza como una forma de castigo anticipado, ¿no? La Fita León o Rafael León Segovia, sin deberla ni temerla, hoy sigue recluido en el Cerezo en Coatzacoalcos, esperando la determinación de su situación jurídica el día de mañana en una audiencia que inicia a las 7 de la mañana y pues prácticamente con una imputación basada en su cobertura periodística, como nos lo refiere su círculo cercano, su círculo familiar, su defensa, nos señalan que la imputación se basa en dos hechos: uno ocurrido en 2023, un homicidio, y el otro por la cobertura de unas narcomantas. Los dos son coberturas noticiosas. Lo que infiere la Fiscalía Regional en este caso, bueno, digámoslo en términos institucionales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, es que llega demasiado rápido a la cobertura y de que su número lo tienen un sinfín de personas, su número telefónico, pues claro, es público, está en sus redes sociales. Y que eso da pie a sospechas de que, pues ellos dicen que de terrorismo por publicar sobre hechos violentos. Supongo que están encuadrando su conducta o bueno, la publicación de hechos violentos en los elementos constitutivos del tipo penal que hablan de causar alarma social o zozobra, lo cual es un despropósito por los cuatro costados, no tiene ninguna justificación
es una aplicación completamente arbitraria, desproporcionada de este delito. Y prácticamente no solo, bueno, ahora es quien está enfrentando las consecuencias es Rafael León, pero prácticamente ahora cualquiera en Veracruz o pues, si se ponen creativos en otros estados, también cualquiera que cubra temas violentos va a ser considerado terrorismo porque causa alarma social. A ese nivel hemos llegado, Manuel. Es preocupante, sin duda alguna. Leopoldo Maldonado llaman también, pues, la atención los comunicados que ha publicado la Fiscalía de Veracruz, un segundo comunicado en donde ya se omite la palabra terrorismo, que no tendrían por qué omitirla si esa es la acusación que van a formular en la audiencia de imputación, en donde nada más refieren al artículo 311 del Código Penal de Veracruz, que si tú te metes es justamente terrorismo. Entonces, este manejo también de la comunicación, después de que evidentemente el caso ha trascendido la esfera veracruzana, como tiene que ser cuando se acusa a un periodista en el ejercicio de sus funciones de terrorismo, pues evidentemente será un asunto que no se quede nada más circunscrito a Veracruz, sino que es un asunto que pues ya ha trascendido y que evidentemente hay que ponerle toda la atención posible. Eso de la comunicación como se está realizando por parte de la Fiscalía Veracruzana, ¿qué te dice, Leopoldo? Pues habla de que evidentemente se dan cuenta de que es un despropósito. El problema ahora es ver si esto no escala, ¿no? Ante al haber sido evidenciados de esta arbitrariedad, no lo tratan de escalar, ¿no? Esto que le llaman más bien una fuga hacia adelante, el que el día de mañana traten por todos los medios posibles de mantenerlo, de lograr la vinculación a proceso y además, pues de mantenerlo en prisión preventiva oficiosa en lo que se realiza una investigación complementaria. Mm. Entonces, evidentemente ellos mismos se dan cuenta del despropósito porque no hay manera de que la cobertura periodística, por más alarmante, por más cruda, por más gráfica que pudiera ser, se considere terrorismo. Claro. Además, estamos hablando, Manuel, de un hecho del 2023, que en aquel entonces, pues que sepamos, no ocurrió un acto terrorista, ni se promovió, ni se publicó, ni pasó nada, y hechos recientes el tema de las narcomantas. Entonces, evidentemente, esta es una venganza. Lo que nos dice su familia es que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos no quería a Rafael León precisamente porque exhibía deficiencias, negligencia, actos de corrupción. Hay mucha inconformidad con la fiscal regional en aquella región de la entidad veracruzana. Y como bien decías, Manuel, pues se suma a un caso de suyo también grave, el de Rodolfo Ruiz, director de consulta en Puebla, caso de operaciones con recursos, la acusación o la imputación de supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en también claramente una venganza y la criminalización de su labor periodística al ser un periodista y un medio profundamente crítico con los sucesivos gobiernos, no siendo el de Armenta la A excepción. excepción. Lo agrave de esto, Manuel, es que en una semana vemos la vinculación a proceso de Rodolfo, la detención y la prisión preventiva de Rafael León, en un contexto ya de también grave de incremento exponencial del acoso judicial. Pero esto es ya una escalada mucho mayor, ya es la utilización del derecho penal y de delitos severos, graves, que en contra de periodistas para inhibirlos de ejercer su labor. Ahora, Leopoldo Maldonado pensaba en Rodolfo Ruiz. Leopoldo, ¿no es baladí que la acusación de terrorismo se pudiese llevar hasta la vinculación a proceso en un plano nacional, Leopoldo, donde justamente implicaría el reconocimiento mexicano de que en el territorio nacional se cometen actos de terrorismo? Es de llamar la atención y me gustaría saber qué dirán las autoridades federales que, por ejemplo, negaron que lo de Michoacán, ese autobomba en Michoacán,
que al principio la Fiscalía General de la República calificó como terrorismo en un comunicado y después se dijo que no, que era delincuencia organizada. Pues, ¿qué dicen las autoridades federales de que un periodista que está haciendo su cobertura periodística, su trabajo, pues pueda entrar dentro de esta clasificación? Pues quedaría mucho en términos de las repercusiones nacionales e incluso, Leopoldo, me atrevo a decir, internacionales. Así es, Manuel. Yo creo que es un despropósito y además es descabellado en este contexto en el cual el gobierno federal ha tratado de cuidar mucho ese discurso sobre hechos que, pues de entrada, sí nos llevan a pensar sobre actos terroristas, reales actos terroristas, pero en un contexto de mucha agresividad y de mucha beligerancia por parte del gobierno estadounidense, en donde hay que cuidar, digamos, las palabras y las formas. Pues el gobierno federal en ese momento en Michoacán recula y dice, bueno, esto no es terrorismo, por lo menos no formalmente lo vamos a clasificar así en la investigación y nos vamos por otro lado. Y aquí con una ligereza en Veracruz, en Coatzacoalcos, un fiscal acusa de terrorista a un periodista por su cobertura periodística, es completamente, está completamente fuera de lugar y sí coloca en problemas a México, no solamente al gobierno federal, a México frente a un gobierno, ya decía, beligerante como el de Estados Unidos, que está esperando estas oportunidades para alimentar su discurso intervencionista en el país. Entonces, evidentemente, eh, es un desastre por donde se le vea esta imputación, porque en términos de política internacional también está poniendo en un severo riesgo a México, llevando lejísimos una vendetta, una venganza en contra de un periodista que le es incómodo a la Fiscalía de Veracruz. Ahora, dice la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que ha respetado la libertad de expresión, incluso hasta con excesos, y que se tenga la profesión que se tenga, se tiene que aplicar la ley. Dice, aquí todo el mundo puede hablar y decir las responsabilidades de cada quien, pero ante hechos judiciales, ante hechos penales es otra cosa. Ante los ojos de la ley, tengamos la profesión que tengamos, se tiene que aplicar la ley. Palabras que desde luego pues nos retrotraen a declaraciones de otros presidentes, incluso de la República, que hablaba que se permitían excesos hasta extremos criticables, o pues eso de que aquí en Puebla se respeta la ley y el que comete un delito se llama delincuente, si nos vamos al 2006, 2005, con Leopoldo. Qué bueno que tocas ese tema, Manuel. Sí preocupa mucho el discurso en donde se le trata de dar incluso otro matiz. Nadie está pensando que se le dé privilegios a un periodista por ser periodista en un proceso penal. Al contrario, lo que se está peleando son sus garantías mínimas del debido proceso, como las pelearíamos por cualquier ciudadana o ciudadano que esté sujeto arbitrariamente a un proceso de esta naturaleza. Es decir, trata de voltear el discurso y decir, aquí se trata igual a periodistas, a carpinteros y a personas de cualquier oficio. No, no se está pidiendo privilegios, se está pidiendo que se tome en cuenta, primero, sus garantías mínimas procesales que no se las respetaron, según señala la defensa, y segundo, lo descabellado, reiteraría, lo descabellado de una imputación de esta naturaleza en contra de un periodista. Efectivamente, Manuel, hablando del pasado, nos recuerda, por ejemplo, a el caso de los tuiteros terroristas en Veracruz, de Javier Duarte. ¿Te acuerdas en 2011, Sí. 2012, esta disparate del terrorismo equiparado, artículo 313 del Código Penal de Veracruz? Señalaba que, bueno, abrió la puerta para que unos tuiteros que estaban justo publicando sobre temas, sobre hechos violentos, fueran acusados de terrorismo equiparado. O sea, a eso estamos llegando, a la Veracruz de Duarte, ¿no? A ese discurso, o a la Puebla de Mario Marín, también en ese caso, que por cierto, hace un par de semanas se cumplieron 20 años de la detención y tortura
de Lidia Cacho, ¿no? En este episodio infame de la historia mexicana. Y bueno, 20 años después vemos a un periodista sujeto a proceso por supuesto lavado de dinero. Es decir, ¿dónde están las diferencias, no? Un discurso autoritario, una práctica autoritaria y ahora en condiciones mucho más adversas, Manuel, con una judicatura en vías de captura y con un juicio de amparo, pues ya debilitado a partir de las reformas recientes también que se ha hecho a este medio de defensa constitucional. Mira, y más me tardé en decirlo, Leopoldo Maldonado, sobre qué dirían las autoridades federales que tenemos lo que la presidenta de la República, ahora vamos a poner el corte, pero te comento, ha dicho esta mañana en su conferencia de prensa de Palacio Nacional, pues diciendo que la Fiscalía Estatal debe dar explicaciones, porque la presidenta de la República considera que nunca ha habido una acusación por terrorismo, no sé, dice la presidenta por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo, tendría que explicarlo porque no ha habido una acusación por terrorismo nunca. Tiene que explicar la fiscalía libertad de expresión sobre todo. Si hay un delito probado, también tendría que explicarlo la fiscalía, que la posición de la presidenta de la República pues es una posición sensata, es lo que todo mundo dice, como terrorismo. Y si hay un delito, pues que se explique cuál es el delito, que se aporten los medios suficientes, pero volvemos al punto inicial, Leopoldo Maldonado, cuando se acusa de algo así, pues evidentemente las medidas cautelares que son de aplicación obligatoria, como la prisión preventiva oficiosa, pues pesan mucho y empiezan a configurar una circunstancia muy, muy grave. Sí, efectivamente. Y bueno, por eso qué bueno que recordamos que la única vez en Veracruz que se acusó de terrorismo a alguien fue unos tuiteros, ¿no? También en ejercicio de su libertad de expresión, para que veamos el talante de esta imputación totalmente fuera de lugar. Y sí, efectivamente, el catálogo de prisión preventiva oficiosa es amplísimo, terrorismo no es la excepción, o delitos cometidos por medios violentos, y eso es, digamos, lo que se ha dicho por parte de muchas organizaciones, y también por parte nada más y nada menos que de la Corte Interamericana, que constituye una especie de pena anticipada. Si su apuesta es disciplinar, si su apuesta es acallar a Rafael León a través de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues es algo sumamente perverso, ¿no? En principio, violatorio de la libertad de expresión, pero segundo, también manda un mensaje al resto del gremio. Y si hay temor, Manuel, porque es difícil hablar con los colegas y las colegas allá, o que se han movilizado muy valientemente en un contexto tan adverso, no solo de instituciones que están siendo instrumentalizadas de esta manera, sino también con pues una zona que desafortunadamente en los últimos años, décadas, ha sido dominada por el crimen organizado, y en eso se mueven, ¿eh? Entre esos fuegos cruzados se mueven los colegas, y estar ahora enfrentando Rafael León una imputación de esta envergadura también es un mensaje para el resto del gremio. El problema es que este tipo de prácticas luego son replicadas en otros estados, ¿no? Tenemos el caso, ya decíamos, Rodolfo Ruiz, tenemos el caso no de prisión preventiva oficiosa, pero sí de censura previa en Campeche, por órdenes o por imposición o por empuje de la propia gobernadora Sansores en contra de Jorge Luis González Valdés, un periodista ya retirado en aquella entidad. Y así se van acumulando casos, E Manuel, incluso, e incluso de tuiteros y de tuiteras. de tuiteros y de tuiteras. Tenemos el caso de Carla Estrella, era un proceso de naturaleza electoral, ¿no? Pero que ahora ha sido la ruta que han encontrado actoras políticas que no quieren ser sujetas al escrutinio público para alegar violencia política en razón de género. Es el caso de Carla Estrella, pero el caso también que comentábamos durante el corte, Manuel, de una ciudadana que la propia Fiscalía de Michoacán anuncia su detención la semana pasada por delitos contra el honor por medios cibernéticos. En eso se están yendo los recursos de nuestras fiscalías,
en perseguir el discurso público, en perseguir la crítica pública. Es decir, no tiene otros problemas Michoacán, no tiene otros problemas Veracruz, no tiene otros problemas Puebla en términos de criminalidad. Esos son los hechos más graves que suceden en esas entidades que tendrían que estar siendo perseguidos. Pues todo esto, Manuel, nos lleva a concluir que tiene un tufo político y es una clara tendencia de criminalización de la libertad de expresión. Ya, Y que nos lleva también, Leopoldo Maldonado, a por qué sigue estando la vía penal para temas contra el honor. ¿Por qué sigue existiendo la vía penal? así es. Justo hace 20 años, después del caso de Lidia Cacho, comienza una andanada de derogaciones de los delitos contra el honor. Siguen vigentes todavía en 6 entidades federativas. Sería bueno conocer las razones por las cuales en entidades como Nuevo León o Yucatán siguen existiendo delitos contra el honor. Pero además, Manuel, van encontrando la manera de meter por la puerta de atrás otros delitos que criminalizan la libertad de expresión. Por ejemplo, recientemente en San Luis Potosí aprobaron una legislación que castiga el mal uso o la manipulación o el uso para alarma social, precisamente hablando de terrorismo, de la inteligencia artificial. Son delitos recientemente aprobados. En Tamaulipas ahorita está frenado, pero intentaron meter otra vez los delitos contra el honor con el prefijo ciber, ¿no? Que es lo que Ah, prácticamente hicieron en Michoacán con estos ciberdelitos contra el honor, o no sé. o la intención también de Armenta, que se frenó ya cuando se había aprobado en el Congreso local de Puebla, de justamente la criminalización de actividades relacionadas con la libertad de expresión, esta ley Mordaza que se tuvo que echar para Sí, atrás. bueno, se modificó, Manuel, porque no se dieron en eso, sabiendo que no tenía ni pies ni cabeza la redacción, la modificaron, hicieron una serie le agregaron una serie de elementos que la hacen muy compleja de entender, pero no quitaron el Mm. foco o el centro del delito, que es pues el ejercicio o la manifestación de ideas que puede ser criminalizado. Es decir, a ver, del 1 de enero al 31 de julio tuvimos, según registros de artículo 19, 51 casos de acoso judicial, 26 por la vía electoral, violencia política en razón de género. En segundo lugar, 14 por vía penal. Y en un lejano tercer lugar, 11 por la vía civil. Entonces, Sí. ya veíamos esta tendencia del uso del derecho penal. Lo que estamos viendo estas semanas, estas últimas 2 semanas, y es una escalada mucho mayor, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, por el tipo de delitos que se están imputando a los periodistas. Lavado de dinero no tiene que ver con libertad de expresión, pero es obviamente se está instrumentalizando en contra de Rodolfo Ruiz por su libertad de expresión. En el caso de terrorismo, sí tiene que ver, la materia de la investigación sí tiene que ver con su cobertura periodística, la imputación de terrorismo en Coatzacoalcos contra Rafael León. Entonces, ya estamos viendo otro nivel, el que es la criminalización de la libertad de expresión pura y dura. Leopoldo Maldonado, te agradezco mucho tu presencia esta mañana y seguimos en comunicación. Te deseo lo mejor para este 2026 y desde luego seguiremos hablando porque hay que ponerle toda la atención posible a estos casos, Por Leopoldo. supuesto, y siempre muy agradecidos por el espacio y agradecerles todas las atenciones, Manuel, y un feliz año también. Igualmente a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Gracias, Leopoldo. Gracias. Bueno, le pongo la parte que le debía yo de la conferencia matutina donde la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema. Yo diría tres temas, ¿no? El primero, no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. Y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México. Yo creo que nunca. Entonces, tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito.
Segundo, libertad de expresión por encima de todo. La libertad de expresión. Y tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea, un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la Fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo. Entonces, pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito, que nunca se ha usado en México. Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía. Entonces, no escuché la declaración de la gobernadora, estuvo en contacto con ella la secretaria de Gobernación y pues estamos esperando a que la Fiscalía de Veracruz pueda dar más información sobre este caso. ¿Qué información le dio la gobernadora? Lo que dijo públicamente, que tiene que explicar la Fiscalía. Entonces, sí sería muy bueno que mientras más pronto mejor explique la Fiscalía del Estado. Gracias. Hace un momento decía que descarta la revisión de las obras que están ya es otro tema que le están preguntando, pero fíjese, quiero detenerme en un matiz muy importante que introduce la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Y dice la presidenta, si cometió un delito que no tenga que ver con su actividad periodística. Muy importante ese matiz que está introduciendo la presidenta de la República, que no tenga que ver con su actividad periodística. Ya te había despedido, Leopoldo, pero con esto que estamos escuchando, como lo fraseó, y que te quedaste a escuchar, porque obviamente hay interés en escuchar, nada más dame un último comentario, aprovechando que te veo que sigues conectado. No, claro, Manuel, pues evidentemente es importante lo que dice la presidenta, que bueno, que pone este matiz, ¿no? Que no puede haber un delito en el ejercicio de su libertad de expresión, porque precisamente de eso va la imputación, ¿no? Esos son los hechos materia de la imputación. Entonces, pues qué bueno que se llame a la Fiscalía a explicar. Llevamos casi 6 días sin que lo haga, ¿verdad? Pero bueno, esto yo creo que es ya la máxima tribuna del Estado mexicano le está exigiendo a la Fiscalía una explicación que merecemos todas y todos, y evidentemente esto también se tiene que traducir eventualmente en la libertad de Rafael León. Sí, sin duda habrá una explicación después de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperamos que desde luego se atienda esto que dijo la presidenta de la República. Ahora sí te despido. Gracias, Leopoldo Maldonado. Gracias a ustedes. Un abrazo.